Posiblemente una de las figuras más reconocibles del Japón feudal junto a los samuráis es sin duda el shinobi, o mayormente conocido como ninja, que oculto tras las sombras donde el engaño y la astucia eran parte diaria de su vida, capaces de entrar en cualquier fortaleza sin ser detectados, fueron respetados y temidos por los daimyos. Pero ¿realmente sabemos cómo era un ninja? ¿De dónde y por qué salieron estos formidables hombres y mujeres capaces de realizar tales hazañas? La realidad es que es muy difícil el poder decir de dónde viene la figura de estos hombres y mujeres, grandes conocedores de artes de combate denominado Shinobi Jutsu, el arte de guerra japonés, del espionaje y la guerrilla. En la actualidad se le denomina ninjutsu o ninpu. Muchas fuentes indican que las habilidades que se volvieron en el ninjutsu, el arte del sigilo, comenzaron a desarrollarse entre los años 600 al 900. Se dice que el príncipe Shotoku contrató a Otomono Sahito como un espía shinobi. Para el año 850, la dinastía Tang en China comenzaba a declinar, cayó en el 907, arrastrando a China a 50 años de caos. El colapso obligó a que varios generales de la dinastía huyeran a Japón. Estos comandantes llevaron con ellos nuevas tácticas y filosofías de guerra. Si hacemos caso de los historiadores japoneses más fiables, estos creían que el nacimiento de los shinobi era originario de China, y los portadores de estos conocimientos se vería reflejado en la imagen de unos monjes llamados Yamabushi, maestros en el arte del combate. Forzados a salir de China, se vieron obligados a dirigir sus pasos al país del sol naciente, asentándose en dos puntos muy concretos, los valles de Iga y Koga. Los primeros documentos en los que se puede comprobar la existencia de los ninjas aparecen a partir del periodo Nambokucho, 1336 a 1392, y durante el periodo Sengoku, los señores feudales daimyo utilizaron ya de forma habitual a estos shinobi para recabar información. Agrupaciones de ninjas actuaron a partir de entonces en lugares de todo Japón como Iga, Koga, Togakushi o Kai. Dependiendo de la región, los shinobi eran conocidos con otros nombres como Rappa, Suppa, Kusa, Dako o Kamari. Los ninjas del periodo Sengoku eran contratados principalmente por los daimyo y sus principales misiones consistían en infiltrarse en las filas enemigas para obtener información o realizar tareas entre bastidores que no eran propias de guerreros, como incendiar, destruir o tender trampas, entre otras tácticas de guerrilla. Su misión más importante era informar a su señor sobre la situación del enemigo y nunca utilizaban un arma de forma arbitraria. Se dice que los ninjas solo utilizaban sus habilidades para protegerse. Tras el periodo de guerras y la unificación del país bajo el gobierno de los Tokugawa en el periodo Edo, entre 1603 y 1867, los ninjas fueron cambiando gradualmente. En este periodo, además de seguir trabajando como informantes, eran contratados por el Bakufu, el gobierno de los Tokugawa, y los daimyo para servir como guardaespaldas. Los primeros libros que describían las técnicas y la preparación mental de los shinobi, el Manchesukai y el Shoninki, no fueron escritos hasta mediados del siglo XVII. En el Mansenchukan han quedado diversos registros de las habilidades de los ninjas, como técnicas para entablar relaciones, para conversar, para memorizar o incluso hacer conjuros, entre otras características, además de las descripciones de las diversas herramientas que utilizaban. El ninjato o espada ninja también era conocida por otros dos nombres, ninjaken o shinobigatana. Este es el sable que normalmente portaban los ninja. Este tipo de sables tenía diferente forma y tamaño, aunque se caracterizaba por su hoja recta y ser un poco más corta que la katana tradicional más usada por el samurái japonés.
El ninjato más típico solía ser como una espada corta con una empuñadura y saya de katana. Todas estas características llevaba a este sable a ser muy veloz en desenvainar y hacer uso de él. Su tamaño era una de sus características y ventajas a la hora del combate, sobre todo en espacios pequeños o cerrados. Los denominados kunai son un tipo de cuchillo utilizado generalmente por los ninja. Suelen ser de tamaño pequeño, teniendo como características principales el lanzamiento rápido para el ataque y lo fácil de poder esconderlo debajo de las mangas. Los sai doble, todo apunta a que fueron una herramienta agrícola que terminó utilizándose como arma. La forma básica de esta es parecida a una daga pero sin filo, una punta aguda y dos largas protecciones en los laterales de punta redondeada unida a la empuñadura. Solían llevarse en la cintura. Las famosísimas bombas de humo ninja, conocidas por el nombre de Metsubushi o también llamadas cerrador de ojos, en realidad son diferentes técnicas usadas en el ninjutsu para hacer la visión del oponente nula o casi nula temporalmente. En el mundo ninja, todas estas técnicas se usaban como autodefensa y para hacer más fácil su desaparición. Aunque la forma más reconocible de los shuriken era la llamada Hira Shuriken o Haken, una cuchilla en forma de estrella, también eran populares los Bo Shuriken, de espinas largas y delgadas. Los rangos por los que se regían los clanes se dividían en Jonin, líderes, Chunin, oficiales del clan, y los Ganin, agentes de campo. Pero entre los Ganin se encontraban diversas subclases especializadas. De esta manera podemos encontrar Saisakus, especialistas en poner trampas, los Yutei, espías viajeros, los Iapa, expertos en acciones improvisadas, Mitsumono, especialistas en cambio de personalidad, los Suppa, lo más parecido a ser un detective, los Kamari, especialistas en realizar emboscadas, los Omichu, expertos en misiones de poca posibilidad de supervivencia, los Duneki, expertos en la infiltración, los Homene, agentes dobles, los Negurushu, expertos en armas con pólvora, los Hayagumi, expertos en la entrega de mensajes urgentes. Un niño o niña nacido en una familia ninja era la persona idónea de la que se esperaba que continuara la tradición familiar. El entrenamiento comenzaba a una edad muy temprana y temporalmente se le apartaba de la vida normal. Prácticamente no se les enseñaba ética moral, pues más tarde podía suponer una restricción mental para sus acciones. Su entrenamiento era enfocado hacia la realidad. Sus técnicas no parecían muy ortodoxas para otras artes, pero su fin no era la plasticidad, sino la funcionalidad de algo que podía salvarles la vida. Estos entrenamientos especiales abarcaban una serie de aspectos importantes y de todo punto vitales para la conservación de su vida: ejercicios sobre equilibrio, agilidad, fuerza, resistencia, etc. A medida que el Bakufu iba afianzando su gobierno, el trabajo de los ninja también se fue reduciendo y poco a poco esta profesión comenzó a desaparecer. No obstante, fue también en esta época en la que comenzó a gestarse la imagen fantástica del ninja. La imagen actual que existe en la cultura del ninja, ataviado con ropas negras que lanza shurikens, comenzó a aparecer entonces en el teatro kabuki. Los ninjas desaparecerían del todo con el fin del sistema feudal bajo el gobierno de los Tokugawa en la era Meiji, entre 1868 y 1912. Hoy, sin embargo, aún viven descendientes de ninjas en muchos lugares del país. Desde hace algunos años se han convertido en un reclamo turístico en varios municipios que guardan una relación con estos shinobi, lugares que cuentan con residencias y museos dedicados a los ninja y en los que se cuenta su historia.